¿Sabe una cosa? Yo tenía preparado una presentación, pero resulta que me la voy a saltar. Y simplemente le voy a decir que me hace muy feliz compartir con usted los privilegios que me permito en este programa. Por ejemplo, el de esta noche es algo extraordinario. Sabe, durante una hora vamos a poder conversar con quien está considerado uno de los tenores más destacados, más brillantes, más sobresalientes del panorama operístico internacional. Él es un mexicano, seguramente lo he escuchado. Se llama Ramón Vargas. Está aquí con nosotros y fíjese, desde principios de mayo, bueno, por ahí a finales de abril, le dieron un nombramiento muy importante para todos nosotros. Es el director artístico de la Ópera de Bellas Artes. Y por si fuera poco tenerlo aquí, que nos acompaña Ándele Col, que es una mujer extraordinaria, ya llegó el grillo, está cantando al fondo y quiere competir contigo. ¿Qué te parece? Qué bien. Muchísimas gracias, Cristina. Estoy encantado de estar otra vez en tu programa. Estábamos comentando antes de comenzar esta conversación, en la que desde luego usted va a tomar una parte muy importante, que la primera vez que vino Ramón aquí fue en 1998, quedamos de vernos muy pronto, han pasado 15 años y han sucedido muchas cosas en el mundo del arte, en el mundo de la ciencia y en el mundo en general. Sí, pareciera que nos quedamos atrapados en el tiempo, pero no, aquí estamos, activos y haciendo lo que nos gusta, como hablábamos. Decías hace un momento, vale la pena hacer lo que te gusta y que en eso se te vaya el tiempo, pero a ti no se te ha ido. Cada presentación que haces es un avance, es un éxito para la ópera, para México y para todos nosotros. Ramón, tengo que preguntarte de tus planes como director artístico de la Ópera de Bellas Artes. Bueno, mira, me encuentro a un país lleno de talento, como es México. Es un país maravilloso, con gente talentosa, con gente que estudia. Hay mucha gente que está estudiando canto, que está estudiando música, pero estamos desarticulados. Es un fenómeno, es una situación que había visto desde hace mucho tiempo. La Ópera de Bellas Artes como tal, en realidad no nada más es la Ópera de Bellas Artes, es el Instituto Nacional de Bellas Artes, que tiene como sede este magnífico palacio que es un emblema para México. Y como tal, pienso que era muy importante y es muy importante que nosotros tomemos esta posición emblemática y ahora de manera concordante y de manera aglutinante hagamos un trabajo con los otros estados de la República Mexicana que estamos desarticulados. Mi proyecto más importante es poder articular a los estados y que podamos crear ópera en conjunto y que nos vayamos itinerantes a llevarles óperas y producciones lindas a los más teatros de la República que podamos. ¿Crear ópera o crear compañías de ópera? Pues compañías de ópera como tal no existen. Es difícil. No existen en México, hay poquitas, pero sí hay pocas. Lo que necesitamos lo que yo creo que necesitamos es solamente hacer más ópera para que la gente la conozca. Ópera buena, para que a la gente le interese y que regrese y que quiera volver a conectarse con este modo, o que quiera conectarse con este modo de arte tan maravilloso que es la de cantar y de expresar las emociones a través de la voz. Pues qué bueno que tocas el tema, porque yo quiero invitar a nuestros amigos a que participen en este programa, por ejemplo, diciendo la verdad. ¿Ha ido a una función de ópera? ¿Se ha atrevido a ir a una función de ópera? ¿Cree que porque no sabe italiano o alemán no le va a gustar una ópera? ¿Por qué no nos da su punto de vista al respecto? Hay un fenómeno interesante. Antes como que ir a la ópera era para gente muy, comillas, elegante y culta. Bueno, son así como los viejos, no sé, es algo que no es así, porque la ópera nació, primero, bueno, la ópera nació elegante, nació en los palacios, pero después empezó a popularizar. Se hicieron los teatros y los teatros se llenaban de gente, los ricos estaban en los palcos
y el pueblo estaba abajo. Ahora es al revés. Bueno, en los palcos siempre está la gente, pero ahora abajo es la gente que más le gusta, ¿no? En la platea. Han cambiado mucho las costumbres de cómo se ve, cómo vemos la ópera, pero lo que es cierto es que hubo un momento histórico en que la ópera era completamente popular. Verdi, cuando compuso la famosa ópera Rigoletto, todos hemos oído la famosa canción La donna è mobile, la tuvo que esconder, porque si él la publicaba antes o la presentaba en el mismo ensayo, los organilleros y los que vendían ya la estaban presentando fuera, así que ya había la piratería. Entonces, no, entonces él la escondió hasta el ensayo general para que la pudieran presentar solamente en el ensayo general y no les diera tiempo de hacer la piratería y poner la donna móvil en las calles. Pero qué maravilla, debió además ser muy grato para un compositor, debe ser sentir que el pueblo se apropia inmediatamente de tu obra. Pues qué maravilla, eso nos hace ver cuál era la realidad de la ópera. La ópera se había vuelto una parte importante del pueblo. Y después empezó a cambiar y el hecho de meterse a un teatro como que crea una cierta, intimida un poco a algunas personas. Pero yo creo que es un error porque finalmente los teatros los hemos visto siempre desde que somos niños, desde que caminamos por las calles, vemos los teatros, los museos, y como que hay una cierta respeto y la gente piensa que no me tengo que llevar mi mejor ropa para ir. De alguna manera, sí, porque tiene un poco de respeto, pero no debe de ser una condición de irse con un traje o con un moño para presentarse en el... Yo creo que la ópera es para todos y el que quiera ir así que vaya y el que quiera ir con jeans, que vaya con jeans. Hay mucho temor por el idioma, pero aquí en ese sentido Canal 11 hizo algo muy bueno, que fueron las traducciones de la ópera para que el público las pudiera leer afuera de Bellas Artes. Eso gracias a Manuel Irízar, ¿no? Sí, y tenemos ahora lo que en casi todos los teatros del mundo hay un sistema simultáneo de traducción. Entonces está la traducción en Bellas Artes, la tenemos en el escenario, arriba hay una traducción que se lee en todo el teatro y estamos, quien quiera leer lo que están diciendo los cantantes, lo puede leer, y quien quiera solamente escuchar, lo puede escuchar. En algunos teatros del mundo tienen aquí enfrente, ya pusieron una traducción y le pueden apretar botones, poner en alemán, en español o en inglés, ¿no? Pero el cantante, ¿cómo se escucha? ¿Cómo cree que se escucha? Bueno, a nosotros es mucho más divertido saber que quien nos está escuchando sabe lo que está pasando en la trama. Porque claro, la trama la podemos leer, pero después los detalles de los textos y de las palabras se nos pueden escapar. Por lo tanto, yo pienso que tener una traducción simultánea de algunas óperas alemanas o rusas o que están hechas en otras lenguas tan difíciles de entender, pues es una maravilla para todo. En realidad ya no hay ningún pretexto para no ir a la ópera. Todo nos acerca al arte, todo nos acerca a la ópera y en este momento nuestras líneas telefónicas lo acercan a usted, a quien está considerado pues quizá el más grande en su línea, el más grande tenor, el más destacado. Y una vez leía una nota que decía, Ramón Vargas es el príncipe de los tenores. Y pensé, quizá él no la vea o nunca la vaya a ver, pero si alguna vez la miras, perdón, o la lees, no sé cómo te puede impresionar esa opinión. Bueno, me da mucha responsabilidad cuando escucho ese tipo de comentarios, cuando escucho que la gente piensa que, algunos decían, el sucesor de Pavarotti o de Plácido Domingo, cosas de este tipo. Yo pienso que nosotros hacemos lo que podemos y la vida a veces nos bendice de ciertas maneras. Yo pienso que el éxito es una combinación de capacidades y de posibilidades. Y de disciplina, Ramón. Sí, has que estar capacitado para que cuando lleguen esas oportunidades las puedas captar y tener contigo y hacer las tuyas. Y tiene que ser en ese orden. Primero las capacidades, y las capacidades las obtienes desde luego no nada más por talento, el talento es una parte, pero la parte más... ¿Existe el talento realmente? ¿Funciona el talento por sí mismo? ¿Solo? Solo no. El talento yo creo que hace la diferencia. El talento hace que un artista o que un deportista haga algo extraordinario en un momento en que ya no se espera tal vez.
necesariamente distinto de lo que se ha hecho? Diferente. Los artistas somos creativos. ¿Cuántas veces he cantado las mismas arias? 1000 veces, pero recreamos lo que ya está hecho. Y en la recreación tenemos que hacer una creación para que no cante siempre lo mismo y parezca, pues digo, mejor lo ponemos en un disco, sino que haya el interés de escuchar lo mismo, pero bajo otras condiciones y Hay bajo otro otras aliento. circunstancias. Sí, sabíamos lo que decía el filósofo: el río que vemos no es el mismo río que vamos a ver mañana, es otra cosa. La música es exactamente igual, y las interpretaciones en vivo, que las que hacemos los cantantes o los instrumentistas, es algo que se escapa y que se queda plasmado en el momento y que después se fue y nos quedaron solamente esas sensaciones del recuerdo de lo que escuchamos. El otro día vino un músico maravilloso, por cierto, que me decía: los cantantes, los músicos somos artesanos del aire. Es en cierta forma verdad. Pues sí. Todo se queda ahí, depende de eso. Artesanos del aire y de las emociones. A mí me causa una gran emoción contar con la presencia de Ramón aquí en nuestro estudio de Canal 11. Me encantaría que usted se decidiera entrar a este espacio por la vía de las líneas telefónicas. Yo quiero terminar con el asunto de la Ópera de Bellas Artes. Te oí hacer una aclaración diciendo: quiero hacer academias, escuelas, que la gente se prepare y que tengan la atención que merecen, porque los cantantes de ópera somos como los atletas de la voz y nada nos cuida, o nadie nos cuida. Sí. Nosotros hacemos un trabajo atlético a través de nuestra voz. Cantar es algo natural, como correr es algo natural, como hablar es algo natural, pero hacer el maratón es algo que puede resultar antinatural, o cantar por 5 horas puede resultar antinatural. Y para eso necesita estar preparado, y necesita una preparación muy exhaustiva. Somos atletas vocales. Y tenemos que aprender a cuidarnos, y desgraciadamente vivimos un poco en la ignorancia de eso. Yo mismo lo viví cuando era joven porque nadie me lo dijo, y me doy cuenta con el tiempo que si tengo 31 años cantando es por milagro, porque en realidad no he tenido un cuidado como debería de haber sido. Por milagro y para dicha de todos nosotros. Frente a esa dicha tengo que aceptar que hay un corte. Regresamos enseguida. Por supuesto, yo estoy feliz y deseosa de conversar con Ramón, y usted también, y ha podido hacerlo gracias a que se decidió a marcar nuestra línea telefónica. Rogelio Barrón te dice: quiero felicitar a Ramón Vargas, es un ex compañero del coro de la Basílica, y felicidades al programa. No, muchas gracias, muchos saludos. Imagínate qué maravilla. De ese coro vale la pena hablar porque es muy importante. Sí. María Blanca Teresita Guerrero: siempre es un placer escuchar y ver el programa de Cristina. El día de hoy, que tiene como invitado a Ramón Vargas, es un placer. Tuve el gusto de conocerlo en 1988 cuando se presentó con la ópera de La Flauta Mágica. Participó mi hijo Gustavo Rangel como primer genio. Es un orgullo para México. Un saludo muy afectuoso para Ramón Vargas. Muchas gracias, igualmente. Gonzalo Saldañez: felicidades a Ramón Vargas por su maravillosa carrera profesional. Que la señora Pacheco siga triunfando. No, pues yo no sigo triunfando, yo sigo escuchando fascinada a las personas que tienen que darnos una lección de vida, de esperanza, y que nos acercan a ese algo que siempre de alguna manera nos salva, como es el arte. Ramón, usted ya sabe, se lo dije hace un momentito, y seguramente lo leyó en el periódico, es el director artístico de la Ópera de Bellas Artes. Estábamos hablando de sus planes. Ramón, tú quieres hacer una academia de ópera. Quieres hacer todo lo posible para que quienes tienen talento salgan adelante. Sí. Me gustaría que me dijeras qué piensas de los concursos de ópera y de canto en general. Bueno, los concursos de canto yo pienso que son importantes, son una prueba de fuego, porque una cosa es presentarse para ser aplaudido y otra cosa es presentarse para ser criticado o juzgado. Eso crea estrés
Pero finalmente nuestra vida artística, los que hacemos un trabajo como este, que nos tenemos que presentar delante del público y medir nuestras capacidades con la música que está escrita y que es invariable, porque un artista puede cambiar el texto, puede bajar la voz, un músico puede cambiar un poco el modo de... pero la orquesta no se para. La orquesta es lo mismo y las exigencias son las mismas y siempre iguales, en el sentido que tenemos que estar dispuestos a dar siempre nuestro máximo. Y eso, ya estamos en una vida estresada en ese sentido. Por lo tanto, los jóvenes que se presentan tienen que tener la capacidad de soportar y superar este tipo de presiones. Y eso que es algo que no todos pueden. ¿Y después del concurso qué? Después del concurso, ¿qué? Es una situación muy seria, porque las escuelas de canto y las escuelas de música también, ¿qué? Estamos alentando gente para que se dedique a algo y tenemos que crear fuentes de trabajo para ese algo que se están preparando. Más temporadas de ópera, por ejemplo. Tú decías, ¿por qué no hacer ópera en invierno? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no hacer ópera en invierno? Porque sí. no se cerraba el teatro, se cerraba la ópera. Y es algo que a mí me resultó muy extraño. Dije, en todos los teatros del mundo, en el periodo de Navidad, cuando hay más visitantes, cuando la gente, hay intercambio de amistades que vienen y van, es cuando tenemos que crear también ópera. Estaba leyendo un dato muy curioso a través de una carta de crédito muy famosa, que a través de sus reservaciones y todos han hecho una tabla en donde la Ciudad de México es la ciudad más visitada de Latinoamérica. A pesar de nuestros problemas y a pesar de todo. La que tiene más teatros. La que tiene más teatros, la que va a ser más visitada este año también. Y uno de los periodos donde más se visita es exactamente el invierno. ¿Y por qué vamos a cerrar? Hay que abrir. Hay que poner unas pantallas gigantes afuera de Bellas Artes para que todos los que estén paseándose por la Alameda vean qué estamos haciendo dentro y se interesen. Debe ser terrible para un joven estudiante que quiere ser cantante de ópera, llevar todo el curso, prepararse en todos los sentidos y de pronto no encontrar ningún espacio donde presentarse y terminar haciendo lo que menos quieres para sobrevivir. Así es, así es. Pero tú tuviste muy buena suerte, Ramón. Pues el concurso Carlo Morelli inmediatamente es un primer triunfo y luego vas con el otro, Caruso, y también sigues adelante. O sea, encontraste entre las dos cosas una oportunidad. Encontré una oportunidad y creo que cuando me fui a Europa, es que estamos hablando de 1985. Y estamos hablando de Mata. De Eduardo Mata, pero no habían los teléfonos celulares, no había el internet, no podíamos comunicarnos con el mundo tan fácil, no sabíamos lo que estaba pasando en los otros lados del mundo. Yo para poder escuchar ópera fuera de lo que hacíamos o algunos programas de televisión o comprar esas viejas cassettes, esos de los VHS, que los metíamos y que a veces se atoraban y que veíamos en muy baja definición las óperas y ese era el modo como yo podía. Ahora lo vemos en cualquier momento, hacemos un botón y podemos ver lo que sea. Y queremos saber cómo obtener una ayuda a través de alguna embajada, buscamos en becas y buscamos, y hay una información tan rápida y tan gigantesca que a veces te da miedo. Eso cuando yo estaba muchacho no existía. Era a valor, era con coraje, con dedicación y con pasión que dijimos, yo me voy a ir de México para buscar desarrollarme de otra manera y buscar otras oportunidades. Austria, ¿por qué? Bueno, me fui primero a Italia y después terminé en el estudio de la Ópera de Viena por un encuentro casual entre Plácido Domingo, que estaba cantando en la Scala, y me dijo, no te quedes aquí, yo voy a haberme quedado en Milán. Me dijo, no te quedes aquí en Milán, vete con los austriacos, son más serios. Y me recomendó para ir a Viena y me quedé en el estudio, en el programa de estudio de los jóvenes cantantes de Viena.
Estuve 2 años. Y esos 2 años fueron muy importantes para mi vida, porque lo que necesitaba era tiempo para madurar todas las emociones y todo lo que estaba pasando en esta nueva vida en Europa, de la cual todavía yo lo veía como un torbellino que me envolvía y me llevaba y no sabía dónde ir. Entonces esos 2 años fueron de calma, de tranquilidad, de ver a muchos artistas en Viena en vivo en el teatro, de estar cada noche viendo, absorbiendo los ensayos y viendo a los maestros, directores, qué les pedían a los cantantes, y de estar escuchando la ópera en vivo. Y eso me dio una visión de mi trabajo y de mi mundo bien diferente. Debe ser fascinante cómo una serie de circunstancias determinan la vida de una persona. Sí. En 1982, creo, tienes un primer encuentro con el maestro Mata, y de él dependen muchas cosas, no solamente para ti, sino para la ópera en México. Sí, él intentó hacer un cambio que es más o menos lo que quiero hacer ahora. Esperemos que esos ciclos ya no sean tan cíclicos, sino que sea constante, que sea una constante y no un ciclo. Él llegó a México con la fama que tenía y el prestigio, y intentó y logró hacer muchos cambios en la ópera. Subió mucho el nivel. Él mismo presentaba, dirigía las cosas y levantó a la orquesta, a los coros. Creo que fue un impulso, una inyección de energía y de capacidades que este hombre traía con su personalidad. Y bueno, fue una generación de cantantes que salimos gracias a él. Una generación, estamos hablando de la generación de mía, desde luego, de Lourdes Ambrís, de María Luisa Tamés, de los cantantes que estábamos haciendo Encarnación Vázquez, estábamos haciendo nuestros pininos, que éramos jovencitos y que empezamos a crecer ahí. Respecto de tu debut, tengo muchos datos y ya no sé a cuál hacerle caso. En unas líneas dicen que debutaste en Monterrey con una ópera de Haydn, en otras que no, que en Bellas Artes con una ópera de Verdi. ¿Cuál es la verdad? En realidad... Ninguna de las dos cosas. No. Mi debut operístico fue en Monterrey. ¿Con Haydn? Con Haydn, el Boticario de Haydn, una ópera pequeña. Y esa fue la primera vez que me presenté en un escenario a cantar ópera. ¿Sabías actuar? Porque un cantante de ópera debe ser un actor. No, qué va, no sabía actuar. Y bueno, me aventé al ruedo. Me aventé al ruedo y después... ¿Cómo era tu personaje? ¿Cuál era tu personaje? Bueno, mi personaje era muy simpático, me quedaba muy bien. Era un personaje de un muchacho enamorado y trabajaba en la farmacia, que se llama El Farmacista. Entonces era un personaje muy simpático y muy entrañable, muy lindo. Pero entonces me quedaba bien, era un poco tímido, por lo tanto el personaje que me estaba bien. Yo soy un poco tímido, como de cualquier manera de naturaleza. Y finalmente mi debut en Bellas Artes fue el año siguiente. 83. Sí, fue el año siguiente con El Vendedor de Canciones. Era un rol pequeñito de Puccini, de la ópera El Tabarro. Pero ya había estado programado a través del maestro Mata para hacer el Falstaff. Y eso, digamos que fue un entremés. Y empieza tu relación con Verdi, una relación entrañable y muy prolongada. Sí, hasta la fecha. Empecé con un Verdi muy, muy ligerito, porque Verdi escribió por 60 años. Por lo tanto, Verdi hizo óperas, muchos cambios en su vida y en su modo de escribir. Entonces, empecé con la última ópera de Verdi y ahora estoy regresando a las primeras. Por cierto, se te esperaba en Bellas Artes. Sí, bueno, desgraciadamente la salud no se puede programar. Entonces, bueno, tuve un accidente de una situación que tengo en mis rodillas que tenía desde antes y que tuve que ser intervenido quirúrgicamente para solucionarlo y ya quedó. Dentro de pronto puedo hacer un zapateado. Maravilloso, si magnífico. Me refería a que era, bueno, con motivo de los 200 años de Verdi, se estaba haciendo una presentación muy especial en la que iba a estar presente, desde luego, nuestro invitado de hoy. Yo cuando leí en el periódico que te habían operado dije, ¿qué pasó? Todo el mundo se preguntaba qué habrá pasado, pero afortunadamente saliste bien. Sí. Y todavía hay una función más este domingo, ¿no? Este domingo, pero no la canto yo. Ya está programada y la va a cantar José Luis Ordóñez, que es un excelente tenor. Y bueno, pues para la próxima.
Verdi puede esperar. Sí, bueno, yo puedo esperar, Verdi siempre ha estado ahí. Un año muy importante, dos bicentenarios, Verdi y Wagner. Y Wagner. Y también estamos celebrando a Britten, que los hemos dejado un poco fuera. Pero sí, Verdi y Wagner pues son dos figuras importantísimas en el mundo, en nuestro mundo operístico, ¿no? De dos corrientes diferentes, pero dos íconos de cada uno en su rublo de la ópera. Entonces, yo no canto Wagner, pero me gusta muchísimo Wagner. Y sí canto Verdi, y Verdi lo considero el más grande compositor de óperas, porque Verdi compuso 27 títulos, de los cuales 20 son obras maestras. Y un corte justo a los 20. Vamos a ir. ¿Me deja presumir con sombrero ajeno? Bueno, Ramón Vargas puede interpretar 70 personajes y es desde luego el tenor que más veces se ha presentado en la Scala de Milán y también en el Metropolitan. Yo creo que debes sentirte en la Scala como 75 veces, ¿no? Más o menos, sí. Y en el Metropolitan como 200. Más de 200. Son tus dos casas, son tus dos espacios. Sí, digamos que hay otros, Viena también. En Viena he cantado muchísimo. Y en Múnich también, que es un gran teatro, en Alemania. Bueno, pues ya ven ustedes con quién estamos conversando hoy. ¿Y quieres saber lo que te dicen tus amigos? Sí. Mercedes Sandoval, para acercar la ópera en México, ¿se puede hacer lo que se hace en España, de presentarse en parques? Sí, se puede. Sí, ¿por qué no? Pienso que no nada más hay que hacer que la gente venga a los teatros, y nosotros hay que ir a la gente para después llevarla al teatro. En la Ciudad de México la escultura ha salido a las avenidas, a la calle. Sí. De otra manera, muchas personas nunca habrían visto una escultura, no se habrían atrevido quizá, o no tendrían tiempo de entrar a un museo. Sin embargo, pasas por la Reforma y encuentras esculturas. ¿Podría ser así con la ópera? Sí, podríamos hacer en las plazas, en algunos lugares abiertos. Hay forma de hacerlo también teatralmente con la técnica que funcione. Sí. Decías, Ramón, hace un momentito, cosa que me pareció muy interesante, que una de las cosas fascinantes de la ópera es que en ella se conjuntan todas las artes. Sí. Para hacer una ópera bien, para empezar hay que tener una gran ópera, que ya esa en sí misma implica un trabajo intelectual enorme, lo que el compositor hizo, que lo basa sobre novelas y todo el trabajo artístico, musical y de las personas que organizan todas las palabras, todo lo que significa eso. Y a partir de ahí necesitamos una gran orquesta, un gran coro, iluminadores, un director de escena, una persona, un escenógrafo, necesitamos una tramoya, una técnica, un diseñador, y todos deben de ser de primera calidad. Y un maestro de actuación. Tú tuviste maestros de actuación porque han elogiado mucho tus capacidades histriónicas. Bueno, después, poco a poco, a manera casi, vamos a decir, yo solo, me preocupaba por tratar. Pero en Viena estuve en el estudio de la ópera, como te comentaba. Estuve en el estudio de la ópera cuando salí casi recién de México, y ahí teníamos un taller de actuación y teníamos un taller de esgrima, y eso nos ayudaba mucho a saber reconocer y a conocer nuestro cuerpo. Es algo que quiero implantar aquí en México con los chicos que vamos a tener. Y entonces es muy importante. Actuar en un idioma difícil debe ser muy complicado, y más si actúas solamente pensando en la fonética. Sí. ¿Cómo se hace? Pues desde luego hay óperas que me las he aprendido de manera fonética, como cuando... No, el alemán lo hablo, pero el ruso. No, he cantado la ópera Eugene Onegin de Tchaikovsky, y esta pues está en ruso, y desde luego que el ruso no lo conozco como lengua. Y el trabajo que tengo que hacer es muy, muy importante, es muy difícil. Además tengo que saber exactamente qué dice cada palabra para poder dar el acento adecuado al verbo o al sustantivo. ¿Te lo traducen primero al español para que sepas qué dice la frase en ruso?
Sí, primero está fonética y después hay una traducción, pero la traducción a veces está en inglés o a veces está en alemán. Entonces yo lo que hago, voy con una persona que hable el idioma y que me diga exactamente qué es lo que estoy diciendo, porque por ejemplo el ruso, como es una lengua como el alemán, que se declina, pues están cambiadas las palabras. Entonces los alemanes dicen yo voy a venir, no. No, o sea, No voy a dicen al venir. contrario, yo no voy a venir, dice yo no voy a venir, no. O yo voy a venir, no. Y pues eso tenemos que saberlo para poder darle los acentos adecuados. Eso implica mucho trabajo. Memorizar una ópera en esas condiciones debe ser complicadísimo. Sí, sí lo es. Sí lo es, sí lo ¿Hay es. un método? Em, no creo que haya un método. El método mejor para memorizar cualquier ópera es hacerlo con calma y tomar el tiempo, leerla, analizarla, verte en el personaje y después empezar poco a poco a cantarla. Yo siempre lo que hago primero es me imagino lo que voy a cantar, veo las frases como las quisiera, me imagino cómo las quisiera declamar como si fuera un actor y después le empiezo a poner la música y después voy con el pianista que me pues, despacito poniendo la música en la garganta, ¿no? Y eso es un proceso que si se hace con cuidado, si se hace con calma y con tiempo, pues puede ser un mes. Pero en un mes que tú estás repitiendo la música, ya cuando te das cuenta ya te la sabes. Es así como que si repites un verso, de tanto repetirlo, al final te das cuenta que ya lo aprendiste. También tienes que tener una condición física para eso. Pues sí, Y hay óperas muy largas también. sí. Cantar hora y media o 3 horas debe ser complicado. Bueno, esas son todavía las cortas, porque las hay más largas. No sé, Wagner, que son 5 horas la música, ¿no? Afortunadamente nada más las escuchas. Sí, nada más las escucho. ¿Dónde escuchaste tu primera ópera? En Bellas Artes. La primera ópera que escuché fue Rigoletto, de la cual no había traducción simultánea, ni había sido preparado con leyendo un poco el libreto, y yo lo único que me acordaba, porque lo había oído y leído, que estaba la canción que Verdi escondió, que era la Donna e Mobile, y así que la estuve esperando toda la ópera, pero la Donna e Mobile viene en el tercer acto. Entonces estaba un poco desesperado por querer oír esa canción que tanto me gustaba. Y eso me pasó porque no estaba preparado. No estaba preparado para ir a la ópera. De repente fuimos con un grupo de la escuela, nos llevaron a ver la ópera, sin ninguna preparación anterior. Fue demasiado. Yo creo que hay que tener una mínima base de preparación, al menos leer el libreto Esto fue previo al ingreso al coro de de la de basílica. niños de la Fue Basílica. después, poquito después. Hace un momento lo comentábamos y hasta apareció un compañero tuyo ahí y decíamos qué importante fue ese coro. ¿Por qué? Bueno, ese coro me dejó marcado porque tener contacto con la música, nosotros cantábamos mucha música gregoriana y cantábamos mucha polifonía. Entonces nos dirigía nuestro querido padre Javier González, que era un músico excepcional. Extraordinario, sí. Y él, yo ver a este hombre dirigiéndonos y pasándonos toda esa energía, cuando nos dirigía los motetes o cuando nos dirigía y yo era un niño, tenía 10 años, y recibía esta música como un angelito que le están dando información y estás completamente abierto, ¿no? Como un capullo de rosa que estás en posibilidad de recibir cualquier tipo de información, buena o mala. Y en este caso era muy buena. Entonces nosotros recibíamos esta música y para mí era algo extraordinario. ¿Quién descubrió tu voz? Pues mi voz creo que la descubrí yo mismo. Cuando era niño, yo soy el séptimo de 9 hermanos. ¿Qué hacían tus papás? Mi padre era un comerciante y mi madre se dedicaba a la casa porque éramos 9 hermanos. Y era bastante trabajo. Yo sí. creo que sí, pobrecita. Trabajó muchísimo, mi madre era una gran señora, una mujer con gran personalidad y una mujer que nos inculcó esto que decía Colosio, decía, veníamos de la cultura del esfuerzo. Ella nos enseñó a esforzarnos y a luchar por lo que queríamos. Mi madre fue una persona muy importante en mi vida. Controversial en algunas cosas porque a veces era demasiado severa, pero ahora con el tiempo, cuando veo, mi madre fue una gran mujer y ella nos influyó y a mí me influyó muchísimo en mi vida.
¿Sabía de tu amor por el canto? Ella lo sabía porque yo la veía a ella haciendo sus quehaceres y yo era niño, yo tenía 5 años, tenía solamente mi hermana un poco más pequeña y yo la veía a ella que cantaba y yo ponía la radio y cantaba junto a la radio, entonces oía la hora de Javier Solís, la hora de Pedro Infante, la hora de Jorge Negrete, me las echaba a las 3 y estaba feliz mientras jugaba, escuchaba la radio y una vez escuché la ópera y me llamó mucho la atención. Yo pensaba que estaban en inglés. ¿En qué Decía, estación? ¿La XLA, yo seguramente? creo que era que hice LA. Sí. Y entonces oí la ópera y dije, Dije, ¿qué es esto? ¿Nunca habías oído una ópera? Nunca había oído ópera ni oído a nadie cantar de esa manera, a pesar de que los cantantes mexicanos de esa época, digamos a decir, Jorge Negrete, Buenísimos. no era muy separado de lo que hacemos nosotros en la ópera, era muy parecido. Pero a pesar de eso me quedó muy impresionado, entonces empecé a imitarlos. Y una vez mi vecinito, al lado de la casa, me dijo, oye, en tu casa cantan ópera. Y yo nunca había oído eso. Y dije, sí, sí, cantamos ópera. Dice, oye, pues qué bien, ¿y quién canta? Pues yo canto. ¿Y tú estás estudiando ópera? Sí. Dije, claro, claro. Entonces, terminando después de eso, fui a preguntarle a mi hermano. Dije, oye, le dije a mi hermano Agustín, le dije, oye, a mi hermano Antonio, le dije, oye, Toño, ¿qué es la ópera? Y me dijo, la ópera es algo así como un teatro que se canta. Magnífica Magnífico. definición. Y entonces se me quedó esta idea, dije, es un teatro que se canta. Eso me gustaba. Y así fue como, en realidad, mi voz la fui descubriendo yo solo. Yo me daba cuenta que tenía esta capacidad desde muy niño, sin que nadie me lo hubiese inculcado. ¿En qué momento entras a estudiar técnica? Pues a los 10 años, cuando entré al coro de los niños, Y después estuviste en una escuela de arte, ¿no? después me metí a estudiar música seriamente. Exacto. La escuela del padre Javier González. Que fue importantísimo. Muy importante. Ay, ya me están diciendo que pronto va a haber un corte, pero tenemos más llamadas. ¿Quieres escuchar lo que te dicen? Alejandra Jiménez, felicidades a la señora Pacheco y a su invitado. ¿Va a cantar el 15 de septiembre en el Auditorio Nacional? No, eso fue el año pasado, este año ojalá pueda. Ojalá. Ojalá. Rubén Rodríguez, quiero felicitar a la señora Pacheco por su espléndido programa. Los mejores deseos al señor Ramón Vargas en su nueva postulación. Espero se acuerde del interior de la República para que haya más ópera. Ya tocamos ese tema. Fantástico. Carmen López Paredes, felicito a la señora Pacheco por su programa y por su invitado Ramón Vargas. Considero que él recrea bastante bien la música y también me gustaría que hubieran más líneas de atención, ya que es muy tedioso esperar entre una llamada y otra. Bueno, ojalá que tuviéramos más líneas, me encantaría, porque así estarían todos ustedes aquí, en este estudio donde cada semana tenemos un invitado muy especial. Esta semana, por ejemplo, no me diga que no lo es. Ramón, ¿en qué momento dices, dejo todo porque es una profesión muy exigente y me dedico a la ópera, nada más? Yo estudié pedagogía. En realidad, yo cuando estaba en el coro de la Basílica, quien nos veía y eran los hermanos de La Salle, de la Universidad La Salle, los hermanos lasallistas, y había entre ellos el que era nuestro director, el hermano Luis Felipe Novoa, que en paz descanse. Yo le tenía una gran admiración a este hombre. Lo veía un hombre culto, educado, que tenía le gustaba oír la música, disfrutaba lo que hacía. Disfruto todo menos el momento del corte, pero lo tengo que respetar. Bueno, disfrutemos. Desde los Estados Unidos nos llama Carlos Abraham Bernales y dice un saludo a Ramón Vargas. Pertenecía al coro cuando estábamos en La Salle, en el coro de la Basílica. Yo estoy en los Estados Unidos. Felicidades. Muchos saludos. Es algo muy importante, parece un detalle insignificante, pero es importante que todas las personas que han llamado saben quién eres. Y no preguntan quién es el señor que está sino que saben quién eres. Y esto es muy importante, Ramón, porque hay una identidad y puede haber un trabajo en conjunto también muy valioso.
Pues estoy muy contento y muy emocionado que así sea. Y me siento muy responsable también del proyecto que tengo en mente de lograr, que es precisamente vincular a los estados de la República para que podamos llevar más ópera, para que ellos puedan producir también más ópera y crear la creación de un estudio de la ópera de Bellas Artes. Y bueno, y el trabajo arduo que necesita nuestro teatro, nuestro emblemático teatro, para, para a través de la calidad, levantar y darle una posición a nuestra ópera a nivel internacional. No sé hasta qué punto encuentras un nexo, aunque sea débil, entre la comedia musical y la ópera. Hago la referencia, perdón, la reflexión por esto. Muchas veces deja de producirse la comedia musical porque es muy costosa. Y tengo la impresión de que pasa lo mismo con la ópera. Bueno, la ópera es más costosa. Por eso, el presupuesto. El presupuesto es un problema. Y por eso que yo creo que lo que tenemos que hacer, a los que nos interesa producir ópera, no nada más en el Palacio de Bellas Artes, sino en los estados de la República, que hay mucha gente, todos quieren entrar en este proyecto, pues conjuntar nuestras fuerzas, vamos a hacer una especie de un fondo donde vamos a poner dinero todos y vamos a producir producciones muy lindas que las vamos a llevar itinerantes por todo el país. Volviendo al coro, creo que fue muy significativo porque te tomó desde niño. Y yo pienso que hay una falla en nuestra educación ahora, que es la falta de educación musical y, desde luego, no te acercas al canto. Tú dijiste al principio de la charla, el canto es algo tan natural como caminar o correr. Debería ser una práctica cotidiana en la escuela, como conversar. Sí, hubo una cosa que sucedió en la CEP hace años, traté de saber que veíamos a todos los chiquitos con las flautas. Muy importante, dulces, ¿no? claro. Muy importante. Y por otra parte, descuidar la parte de los coros, que también hubiera sido muy importante dejar el aprendizaje de un instrumento como la flauta, que me parece muy bien porque la flauta la llevas en todos lados, es muy fácil de transportar. Y barata, ¿no? Y barata. Pero la voz es más barata todavía porque basta que abras la boca y que te enseñen cómo utilizar tus sonidos y cómo educar tu oído para poder cantar en la tonalidad o en el tono que quieres. Y eso es una pena que no se siga. Lo que pasa es que tenemos una cantidad de población y tenemos pocos maestros de música. Si nosotros quisiéramos hacer una revolución realmente en la parte musical, necesitaríamos formar a miles de maestros de la música. Y no los tenemos. Eso es un problema muy serio. En las primarias antes teníamos un maestro de música para Sí. cada semana, aunque fuera, pero lo teníamos seguro. Lo teníamos, sí. Pues ahora la situación ha cambiado mucho y eso creo que es una pena. Es una pena. Ha cambiado mucho. Con el tiempo, con los 30 años que llevas en este maravilloso arte que es la ópera, has visto cambiar al público. La intención, el interés, las ciudades y los escenarios donde te presentas. ¿Cómo es ese cambio? Mira, el público de la ópera es muy heterogéneo. Hay un público conocedor en México, en la Ciudad de México y en otros lugares del país donde más ópera se lleva. Hay un público nuevo, hay un público que está curioso, hay un público joven. Entonces tenemos que pensar en llevar a todos ellos algo que les agrade, y eso es muy difícil. Hay un público que es muy conservador, que no quisiera que la ópera se moviese de las posturas o de los tiempos en donde fueron hechos, y hay un público que le gustaría que fuera más moderno y que se cambiaran algunas dinámicas para volver a acercar la ópera a nuestros tiempos. Entonces, creo que hay que buscar un balance en todo esto y hacer un poco de todo para ópera que atraiga a los niños. Queremos hacerlo, queremos hacer versiones más cortas de La Flauta Mágica, por ejemplo, que es una ópera fantástica de Mozart. Y es un cuento maravilloso, que es un cuento maravilloso para niños y es una historia fantástica para los adultos. Y mientras más le buscas, más encuentras. ¿Cómo se la cuentas a un niño de 6 años que te está viendo ahorita y se llama, vamos a suponer, Diego?
A Diego, bueno, ¿qué puedo decir? La flauta mágica es el proceso de un joven príncipe para volverse un hombre. Y pasa a través de pruebas y tiene amigos que lo quieren ayudar, tiene un hombre pájaro que está con él, pero que es temeroso y él no quiere enfrentar esos retos, y en cambio él sí los quiere hacer. Se encuentra con una chica después va a ser su novia, que también quiere estar con él, y un grupo de personas un poco extrañas, en que es muy difícil saber quién es el bueno y quién es el malo. Aparentemente los malos son buenos y los buenos son malos. Entonces ahí nos toca a nosotros ver cómo y adivinar y ir y poco a poco encontrando quién es quién. Y eso es muy divertido y es Me muy gustaría bonito. que los niños te llamaran en este momento y te dijeran qué piensan de esta maravillosa narración. ¿Qué piensan de la ópera? ¿Alguna vez han oído al papá o a la mamá que dicen que es una canción de gorgoritos? ¿Te acuerdas que eso se decía? Sí. Es como cantar con gorgoritos, Con y era la gorgoritos. definición, y se te hacía raro, y a lo mejor con eso te alejaban un poco más de un arte maravilloso que muchos conocimos gracias a la XLA. Sí, Estamos en deuda con esa estación. estamos en dedo con esa estación y quisiera que se hicieran más radios que transmitieran no nada más la ópera, sino la música clásica, no nada más que fueran cosas comerciales. Pienso que es una tarea muy importante que tenemos que hacer también, y pienso que nuestras autoridades deben de pensar en realmente ayudar a estas transmisoras. Pues sería a que maravilloso realmente. Como público, ¿cuál es la ópera que más te gusta escuchar? Como público, O las óperas que más te gustan, porque Bueno, una sola no creo. hay muchas. A mí me gustan, ahora sí que vamos a decir que depende es como la música, es como los libros, depende un poco de tu estado de ánimo, ¿no? Yo pienso que ver una buena versión del Barbero de Sevilla siempre es muy divertido. Pero lo que pasa, por ejemplo, con Mozart, sea cual sea el estado de ánimo en que te encuentres, lo oyes y vas directamente al cielo. Bueno, estamos hablando de uno de los, Del- yo creo del que el único. genio más grande de la música que jamás ha existido, ¿no? Es así como el Einstein en la astrofísica, y él es así como el máximo en la música. Cabe en todos los lugares, en todos los momentos. Cabe en todos los lugares, todos los momentos, porque además hizo óperas cómicas, óperas dramáticas. y todo. Ópera bufa. ¿Te gusta el género? Sí, me encanta. Me encanta, he participado en varias de ellas. Hice El Barbero de Sevilla, hice La Cenicienta, que son óperas divertidas, donde nadie se muere. Eso es maravilloso. Sí. Entras en el mundo de la ópera y entras en las páginas de un cuento. Yo no creo que sean cuentos, yo creo que son narraciones muy serias, algunas llevadas de manera No, y es muy dramáticas cómica también. o de algunas hechas. Yo pienso que lo que está escrito, no sé, en las bodas de Fígaro de Mozart es algo muy serio. El Così fan tutte de Mozart, que aparentemente es una ópera, pues ligera, en realidad es casi una tragedia, ¿no?, lo que está pasando en yo creo que la ópera da para todo, para muchas lecturas. A mí también me gustan las lecturas más modernas de estas óperas, cuando el concepto que te trae no te aleja de lo que el compositor pensó, y que lo deja y te lo presenta de una manera nueva, que a lo mejor a un público, sobre todo a los jóvenes, les puede atraer, ¿no? Hubo una presentación aquí en Bellas Artes de una Carmen moderna que, Sí, la recuerdo. bueno, a los jóvenes les encantó. A mucha gente no, pero a los jóvenes les dio mucho. Entonces, bueno, yo pienso que hay que hacer una lectura cuidadosa de todo eso, cuándo sí y cuándo no. Cuándo sí, cuándo no, es difícil saberlo. Yo debo decir que soy tradicional. Me gusta pensar que es un cuento maravilloso que me arrastra y me hace olvidarlo absolutamente todo. Todo menos que el tiempo pasa y se me está terminando para conversar con nuestro invitado de esta noche. ¿Qué es más importante para el maestro Vargas, la buena voz o la buena memoria? Te pregunta Isabel Gándara. Bueno, Isabel, yo creo que si tienes buena voz y se te olvida lo que vas a cantar, no sirve de nada. ¿Alguna vez ha pasado? Así como no. ¿Te pasó alguna vez? Una vez me pasó que estaba cantando La Donna è Mobile, que es No. la más clásica y la he cantado 1000 veces. Y decía, La Donna è Mobile, qual più. Y cuando estaba a la mitad dije,
cómo empieza la segunda parte. Y mientras estaba cantando decía, ¿qué sigue? Pero ¿cómo no se me va a olvidar? Y me di cuenta que no tenía apuntador, porque a veces los teatros tienen apuntador. No tenía apuntador. Dije, bueno, a ver, cálmate. Si no, al límite la repites. Pero por fortuna me vinieron los segundos versos. No cantaste pajarillo, pecho amarillo. Sí, no, dije, no voy a decir otra cosa. No, de verdad es gratísimo tenerte aquí, conocer tu historia, saber tu trayectoria, saber que estás siempre en un lugar maravilloso, en el afecto del público, y la prueba son estas llamadas que son realmente muchas menos de las que tú te mereces. Ojalá que muy pronto te volvamos a ver, y buenas noticias, hay un nuevo disco, una nueva grabación, es Ópera Arias. Está precioso. Felicidades, Ramón. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias por su presencia, y ya saben, nos vemos el próximo viernes, como siempre, para seguir conversando. Hasta entonces. Y que no pase.